Hola, ¿cómo están? Les pido disculpas si me dejé llevar por la euforia electoral. Lo que pasa es que cuando del otro lado tenés personas tan extremistas y tan fanatizadas por cosas malas, uno puede dejarse llevar y responder con extremismo y fanatizado por cosas buenas. Pero me parece importante calmarse y explicar bien lo que está pasando en la Argentina, de manera calmada y con argumentos. Y en este video no quiero solamente explicar por qué voy a votar lo que voy a votar, sino también qué podría pasar en los próximos años. Gane quien gane. En principio yo siento que quizás ya no es relevante hablar de Milei. O sea, sí, obviamente él todavía sigue ahí, es la cara visible. Y obviamente no tenemos que olvidar todas las barbaridades que dijo, todas las cosas horribles que dijo, pero siento que ya perdió relevancia hablar de Milei, porque Milei ya no es Milei. Milei es Macri. Quedó demasiado en evidencia y demasiado obvio que ahora es Macri el que está dirigiendo toda la agenda y toda la campaña de Milei o de La Libertad Avanza. Y esto significa dos cosas. La primera es que se cae abajo todo esto de que son algo nuevo. Y la segunda, entonces, tenemos que hablar de lo que fue el gobierno de Macri. Y a mí me gusta explicarlo con el siguiente ejemplo. Me acuerdo que en 2015 había un debate en torno a Fútbol para Todos. Fútbol para Todos era una empresa del Estado que permitía que transmitía los partidos de fútbol gratis para toda la población. Y en 2015 había un debate, los votantes de Macri y también Macri aseguraban que Fútbol para Todos no tenía que ser un gasto del Estado, que tenían que privatizarlo, tenían que dejarlo en manos privadas. Así el Estado dedicaba, en vez de gastar plata en transmisión de fútbol, podría gastar más plata en construcción de hospitales y jardines. Terminó ganando Macri, se terminó privatizando Fútbol para Todos y ahora el sistema sigue siendo el mismo hasta hoy en día, es decir, uno tiene que pagar para ver los partidos. Se terminó privatizando Fútbol para Todos y cuando terminó el gobierno de Macri, Fútbol para Todos ya no existía. Pero la cantidad de hospitales y escuelas que se había construido era, no sé si cero, puede que sea cero, pero era una cantidad significativamente menor a la que se había construido durante el gobierno anterior. Esto significa que nos terminamos quedando sin el fútbol, pero entonces, si el Estado se había sacado de encima Fútbol para Todos, ¿por qué? ¿Dónde estaba ese dinero de haberse sacado lo de Fútbol para Todos? ¿Por qué el dinero entonces que se ahorraban con eso? ¿Por qué no hicieron escuelas y hospitales? Y no solo eso, sino que además aumentó la deuda. Es decir, cuando terminó el gobierno de Macri ya no había partidos de fútbol gratis. No se hicieron hospitales y escuelas con el dinero que se ahorraba de privatizar Fútbol para Todos y encima terminó habiendo más deuda. El índice de pobreza también aumentó un 10%. Entonces, si uno mira todo esto, es como el gobierno de Macri fue realmente un desastre. Y fue un desastre agravado también por el contexto. Y es que el contexto era perfecto. No hubo las crisis que se presentaron después. Por ejemplo, la pandemia global, la pandemia mundial que provocó una caída del PBI mundial del 3%. Eso no ocurrió durante el gobierno de Macri. Es decir, a ver, y me gusta recurrir al ejemplo de La Casa y la Tormenta. Es como que llegó Macri. No había ninguna tormenta, pero empezó él a romper la casa. Y después, cuando llegó una tormenta y la casa ya estaba rota, ya estaba completamente destruida,
llegó Alberto. A lo que voy con esto es que realmente lo que me parece de Macri es que ¿cómo puede ser que vos tenés un buen contexto internacional, un contexto internacional bastante bueno, y provocás un aumento de la pobreza del 10%, provocás un aumento de la deuda de, ¿cuánto fue? Casi 60.000 millones de dólares más de deuda cuando terminó el gobierno de Macri? Y las pocas cosas buenas que había en el país, como fútbol para todos, o sea, fútbol para todos es apenas un ejemplo entre muchos otros, pero las pocas cosas buenas que había se eliminaron y no trajo beneficios. A eso quiero ir. Si vos me decís, bueno, te vamos a sacar la transmisión de los partidos de fútbol gratis, yo te digo, no me lo saques. Pero vos me decís, bueno, está bien, pero te los voy a sacar, pero te voy a construir 10.000 hospitales, 10.000 escuelas nuevas, vamos a destinar ese dinero a más seguridad. Bueno, ahí sí da para votarlo. Ahí sí. Pero efectivamente te sacan fútbol para todos y encima no hay ningún beneficio a cambio de eso. De hecho, hubo problemas solamente. Solamente aparecieron problemas durante el gobierno de Macri. Y repito, en un contexto internacional bastante favorable, sin pandemia, sin una guerra en Ucrania que involucra a potencias económicas como Rusia o potencias occidentales teniendo que recurrir a sanciones internacionales que tienen efectos en toda la economía global. Sin todos esos problemas, Macri se dedicó a romper todo. Un ejemplo fácil es el tema de la deuda. El tema de la deuda aumentó drásticamente durante el gobierno de Macri. No solo la deuda externa en general, sino la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que es quizás también la deuda como más compleja, porque no es simplemente una deuda. Es una deuda con un organismo internacional con una historia bastante polémica, porque obliga a los gobiernos que toman deuda a llevar a cabo todo tipo de reformas o programas neoliberales de recortes estatales, recortes de los presupuestos de salud, recortes de los presupuestos de educación y etcétera. Pero y acá va un poco también lo mismo que lo anterior. Yo no tengo problema con la deuda. Si vos venís y me decís, bueno, vamos a tomar 40.000 millones de dólares de deuda, obviamente uno al principio dice, bueno, la deuda es mala, pero no es necesariamente así. Porque si vos venís y me decís, bueno, vamos a tomar 40.000 millones de dólares, pero con esto vamos a reforzar las reservas del Banco Central, vamos a construir muchos hospitales, vamos a construir muchas escuelas. Bueno, entonces no es necesariamente mala la deuda ahí, teniendo en cuenta eso. Pero lamentablemente, de nuevo lo mismo, o sea, el gobierno de Macri terminó con mucha más deuda, terminó muy endeudado, pero a cambio no se vio ni construcciones de hospitales. Yo, con ese nivel de deuda, lo mínimo que se puede esperar es la construcción de mínimo 100 nuevos hospitales, 100 nuevas escuelas, pero escuelas enormes tienen que ser, ¿no? Con todo, con pantallas, con tecnología, con todo lo que se pueda hacer, no sé, es lo mínimo que se puede esperar, ¿o no? Es decir, el gobierno de Macri terminó mucho más endeudado, terminó con mucha más pobreza, terminó sin la transmisión de partidos de fútbol gratis y terminó sin la construcción de un número significativo de hospitales y escuelas, que es lo mínimo que se puede esperar si sacás cosas como fútbol para todos, entre muchas otras cosas que se sacaron durante el gobierno de Macri.
sacás fútbol para todos y aumenta el nivel de deuda, entonces lo mínimo que se puede esperar es que por lo menos la construcción de 10 hospitales, 10 escuelas, lo cual no ocurrió. Y todo esto agravado en un contexto internacional bastante favorable. Sin pandemia, sin guerra en Ucrania y encima sin la peor sequía de los últimos 60 años. O sea, era un contexto donde si hacías 2 o 3 cosas bien, al país le iba a ir bastante bien. Y sin embargo, terminó con números realmente negativos. Esos números realmente negativos tuvieron bastantes consecuencias negativas. Consecuencias negativas que seguimos sufriendo hasta el día de hoy. Porque dejó al país en una situación bastante frágil. Porque le sacó al gobierno le sacó al gobierno de herramientas dejó al Estado vulnerable. Dejó al Estado vulnerable en contextos de crisis internacional. Lo que terminó provocando la deuda con el Fondo Monetario Internacional durante los años de Macri fue mayor especulación y fuga de divisas. Por eso también termina pasando lo que terminó pasando en 2018 y 2019, que fue un aumento de la inflación y un aumento también del valor del dólar, porque el Estado perdía reservas del Banco Central. Las reservas del Banco Central son lo que te permiten mantener el valor del peso. De nuevo, repito, en un contexto internacional favorable esto, o sea, sin tormenta, destruyó toda la casa. Por ese motivo no ganó la reelección. La reelección la ganó Alberto Fernández. Cuando llega Alberto Fernández, la casa ya está destruida. El nivel de deuda enorme, nivel de deuda con el Fondo Monetario Internacional. La casa está destruida y encima empiezan a llegar las tormentas. Y estamos hablando de tormentas que fueron las mayores crisis en la historia del capitalismo moderno. La pandemia global provocó una paralización de la economía mundial, algo que no se veía, no exagero si digo, desde la Segunda Guerra Mundial, que no ocurría un nivel de crisis similar a este, o como mucho similar a la crisis internacional que vivió el mundo en 1973 con la crisis del petróleo. Hubo otra crisis en el año 2008, pero esa crisis tuvo como efectos distintos, provocó recesión, pero la pandemia lo que provocó fue una caída del PBI mundial, una caída del 3% en el primer año. Cuando llega Alberto Fernández, la casa ya está destruida y encima empiezan las tormentas. Es decir, los 2 o 3 primeros años de Alberto consistieron en negociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de la deuda que aumentó Macri, la aumentó categóricamente, la aumentó significativamente. Negociar eso y al mismo tiempo gestionar la crisis de la pandemia. Realmente es llegar a una casa destruida y empiezan las tormentas. Es eso. Y por supuesto que los números terminan siendo negativos. A eso hay que sumarle la guerra en Ucrania y hay que sumarle algo que quizás no se habló lo suficiente, pero que fue algo, estamos hablando de algo terrible y que podría repetirse el año que viene, que es la mayor sequía de los últimos 60 años en el campo argentino. Eso provocó una caída enorme en los ingresos del PBI argentino, del PBI nacional y en los ingresos también del Estado, de lo que recauda el Estado. Esto realmente provocó una crisis considerable y por eso el aumento de la inflación y del valor del dólar ilegal, del dólar blue en el último año. No se habló lo suficiente de la mayor crisis, de la mayor sequía que tuvo el campo en los últimos 60 años y que esto debido a condiciones climáticas y debido a la crisis climática también. Porque tenemos que hablar de esto también, tenemos que hablar de la crisis climática,
porque va a afectar bastante a la economía mundial, la crisis climática, y en especial a economías endeudadas como la Argentina, porque esto es algo que podría pasar el año entrante, 2024. Esto podría pasar también. Y entonces, en resumen, lo del gobierno de Alberto Fernández sí dejó números negativos, pero lo que para mí, sí, este es mi pensamiento, objetivamente siento que hubo una tendencia a buscar que los problemas no se agravaran e incluso revertir los problemas. Yo entiendo que hay muchos que dijeron, hay dos ideas predominantes del gobierno de Alberto. La primera es que fue un desastre y la segunda es que fue tibio. Bueno, para mí estas dos ideas podrían estar exageradas, porque tibieza, bueno, puede ser, ¿sí? Puede ser. Pero hay una búsqueda, una tendencia para revertir los problemas yendo gradualmente, por así decirlo, ¿no? Muchos le critican ese gradualismo, pero definitivamente hay una tendencia, hay una búsqueda por resolver los problemas, por reconstruir la casa, por así decirlo, después de que alguien la haya roto y después de que hayan pasado tormentas. Hay una tendencia a evitar que las cosas se empeoren. Claro, efectivamente los números terminan siendo peores, pero es también muy complicado, también es muy difícil evitar que una economía que quedó frágil y vulnerable por el aumento considerable de la deuda, un aumento récord de la deuda, tener que negociar ese acuerdo de la deuda y que encima el mundo, el contexto internacional, sea cada vez peor con la pandemia, con la guerra en Ucrania y encima la crisis climática y esta sequía que objetivamente es la peor sequía de los últimos 60 años. Entonces sí es entendible que muchos digan el gobierno de Alberto fue un desastre, pero esto podría pasar en cualquier gobierno. Podría haber otras pandemias, podría haber otra sequía si la crisis climática no desapareció. Y de hecho muchos alertan que podría empeorar. Entonces estas cosas para mí también hay que tenerlas en cuenta. Entonces yo un poco lo que siento es lo siguiente. El gobierno de Macri realmente fue un desastre porque en un contexto internacional positivo destruyó la casa. Mi pregunta es, ahora que la casa está bastante destruida y no alcanzó el gobierno de Alberto Fernández, con todas las buenas intenciones que tuvo, no alcanzó para reconstruir la casa, por así decirlo. Aunque esa tendencia realmente la empezó o buscó que las cosas no se salieran completamente de control, como muestran algunos datos como la pobreza y el desempleo. La pobreza aumentó 5%, pero durante el gobierno de Macri aumentó 10%. El desempleo aumentó durante el gobierno de Macri y Alberto Fernández pudo reducir ese dato, el del desempleo. Entonces estas cosas me parece que también hay que tenerlas en cuenta. Pero mi pregunta es entonces, y también por eso quiero hablar también de a futuro, ¿no? ¿Qué podría pasar si ganara quien ganara? Mi pregunta es, Milei es Macri. Macri en el año 2016 se dedicó a destruir completamente un gobierno en un contexto internacional favorable, empeoró todos los datos que tenía el país, todos los datos macroeconómicos, que más allá de que no eran perfectos, sí eran muchísimo mejores que los que terminó dejando Macri. Y eran muchísimos mejores que los datos macroeconómicos que tenemos hoy. Pero se dedicó a romper todo. En un momento donde las cosas estaban bastante bien. Mi pregunta es, si gana Milei, que ahora es Macri, ¿va a hacer lo mismo? Esa es mi pregunta. Si gana, ¿pretende hacer lo mismo?
Porque una cosa era en el año 2015, cuando el gasto, cuando había fútbol para todos y vos eliminabas fútbol para todos, cuando el gasto en educación o en salud eran, no sé, del 6, del 8, 9% del PBI. Pero otra cosa es hoy en día. El gasto del Estado para cosas tan importantes como las jubilaciones es, por ejemplo, el 2% del PBI, apenas el 2%. Mi pregunta es, ¿quiere recortarlo aún más? ¿Y qué va a quedar entonces? ¿Qué va a dejar el 0,5%? ¿Y después el 0%? Yo creo personalmente que ese no es el camino correcto. Para mí no tiene sentido en un momento de crisis romper aún más las cosas. Volviendo al ejemplo de la casa, es como que hay alguien que intenta reconstruirla en medio de tormentas, pero la casa está bastante más o menos destruida. Mi pregunta es, ¿vuelve Macri y planea romper lo poco que queda en pie? Esas cosas para mí hay que pensarlas. Y por eso me parece muy importante hablar ahora del futuro. Yo creo que en este contexto tan difícil y que el país requiere de medidas muy importantes, de medidas muy difíciles de llevar a cabo, gane quien gane, va a necesitar unidad nacional para llevar a cabo las reformas que busca implementar. Gane quien gane. Acá ya hay un punto negativo para Macri y Milei, o por lo menos para Milei, que se dedicó a insultar a cada persona que votara distinto, se dedicó a insultar a partidos históricos como el radicalismo en los últimos años. Milei ya arranca mal, ya insultó a países del mundo, insultó a China, insultó a Brasil, insultó a Rusia, insultó a varios países del mundo. Entonces Milei arranca compleja esta situación. Con Milei ya arranca un poco complicada esta parte de tener que lograr unidad nacional. Massa definitivamente viene haciendo un mejor trabajo en ese sentido. Las reuniones con gobernadores, las reuniones con dirigentes de partidos diferentes. Massa definitivamente viene bien en este camino. Pero ahora, ¿qué es lo que buscarían Massa o Milei a futuro? ¿Qué es lo que pretenden hacer? Siendo que Milei es Macri. No nos olvidemos de eso. Está claro que por un lado Milei y Macri van a buscar privatizar muchas cosas, recortar aún más el gasto estatal en jubilaciones, en salud, en educación. Como digo, no va a ser fácil llevar a cabo esas reformas neoliberales tan profundas y tan complejas que requieren literalmente terminar con el trabajo de un montón de personas, que requieren terminar incluso con vidas, porque si vos recortás el gasto en salud, realmente es una pérdida de vidas importante. Porque, a ver, una pregunta así bien fácil que los va a hacer reflexionar. ¿Cómo hubiesen manejado Macri y Milei la pandemia? ¿Recortando el gasto en salud en plena pandemia? Eso hubiese provocado un número incluso mayor de muertes de las que ya tuvimos, que fue alto. Entonces no tiene sentido esas cosas. Si vos tenés una crisis educativa también, de que los chicos tienen que leer más, tienen que saber más matemáticas, ¿vas a recortar el gasto en educación? Yo no veo cómo eso es una solución. Sea como sea, ese es el proyecto que tienen en mente, y si lo quieren llevar a cabo, van a necesitar un apoyo enorme. Van a necesitar legitimarlo socialmente eso. Que realmente un gran porcentaje de la población los acompañe en esas medidas. Lo cual veo muy complicado, sinceramente, porque yo no creo que nadie quiera arancelar las universidades públicas, recortar el gasto de salud, de educación, ni hablar del gasto en ciencia y tecnología, etc.
el gasto en deportes, el gasto en turismo. Realmente el Estado tiene un gasto importante en muchas áreas de la vida social. Y si ya estamos en una situación compleja, yo siento que eso solo va a terminar empeorando las cosas. Es como yendo de nuevo al debate de fútbol para todos. Es como la promesa de que yo te voy a sacar la salud y la educación a cambio de que se termine la inflación. Y ya me demostraste en el pasado, cuando me sacaste fútbol para todos, que no me trajo ningún beneficio. Aumentó la pobreza, aumentó la inflación y aumentó la deuda. Entonces yo lo que siento cuando te dicen que te quieren sacar lo poco bueno que queda, lo poco bueno que queda en pie, y que eso va a traer beneficios, yo no les creo. Siento que no van a desaparecer las cosas negativas, que la deuda va a aumentar, que la pobreza va a aumentar, y que la inflación va a aumentar, y que encima me van a sacar todas las cosas buenas que quedan en pie del país. Y eso a mí no me gusta. Por otro lado, lo que siento de Massa es que, y lo está dejando ver, es que realmente tiene un proyecto a largo plazo de crecimiento económico nacional, de invertir en la industria nacional, de destinar más plata, más gasto estatal en salud, en educación, de no dejar que el Fondo Monetario Internacional domine en su agenda. Porque lo que pide el Fondo Monetario Internacional es privatizar todo. Privatizar Aerolíneas Argentinas, privatizar YPF. No creo que eso sea bueno para la soberanía del país, y tampoco creo que sea bueno para la economía del país, porque esas cosas ya las hicieron en los 90 y terminó provocando un estallido social en 2001. Yo veo que Massa tiene realmente, o por lo menos yo lo siento y lo percibo, tiene el objetivo de decirle basta al Fondo Monetario Internacional y de destinar más energía y más dinero en la cuestión de la soberanía nacional. Las negociaciones para que Argentina entre al BRICS. El BRICS va a ser el bloque comercial del futuro. Ahí están las potencias emergentes que ya están planificando una desdolarización del mundo, una desdolarización del comercio internacional, para que ningún país domine sobre otro. Y eso es un proyecto realmente bueno y realmente positivo para la economía del mundo, y especialmente para la economía de las potencias emergentes. Yo creo que Argentina tiene que acompañar en ese camino, en el camino de China, en el camino de Rusia, en el camino de Brasil, en el camino de India, que son las potencias emergentes que van a definir la economía del futuro. Y yo realmente siento que si Argentina todavía está con posibilidades de reconstruir la casa y sumarse a ese proyecto y sumarse a ese camino. Pero repito, tanto en el caso de Milei y Macri como en el caso de Massa, sea lo que sea que quieran hacer, van a tener muchísima presión social y va a ser imposible sin unidad nacional. Y quiero hacer énfasis en esta idea, me parece muy importante que sin unidad nacional Argentina va a terminar cayendo tarde o temprano. Argentina necesita unidad nacional pronto. Está pasando por una crisis muy complicada. Y gane quien gane, espero que convoque también a las personas contrarias, y que haya acuerdos, y que haya diálogo, y que haya unidad nacional para lo que sea que quieran hacer, porque no tiene sentido que quien gane ya tenga de enemigos a todo el mundo.